Marcos capítulo 16. Este capítulo se titula Jesús ha resucitado. Bienvenidos. Leamos los versículos 1 al 6 del Santo Evangelio según San Marcos. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron la piedra removida, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno. El que fue crucificado ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. En este pasaje lo que evidenciamos es que lo más pronto que las mujeres podían ir a la tumba y embalsamar apropiadamente el cuerpo de Jesús era el día domingo por la mañana. Pues el día de reposo terminaba al comienzo de la tarde-noche del sábado, pero no había la suficiente luz sino hasta el domingo en la mañana para realizar el trabajo. Así las cosas, el tiempo desde el ocaso del viernes hasta el alba del domingo debieron ser días oscuros y desesperantes para los discípulos del Señor. Leemos María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé. Acá vemos que estas mujeres comprobaron ser los seguidores más devotos de Jesús, como también que estas fueron las primeras en proclamar su resurrección. Las especias aromáticas que se mencionan aquí no eran utilizadas como se piensa para la momificación, lo cual no era una costumbre judía, sino para contrarrestar los malos olores de la descomposición de los cadáveres. Muy al respecto, las mujeres no estaban esperando encontrar la tumba vacía. Ellas más bien se preguntaban cómo la piedra a la entrada del sepulcro podría ser removida. Esto muestra que los hechos de la resurrección no pueden ser el producto de ilusiones, pues hasta los mismos discípulos de Jesús no esperaban que esto sucediera. Mateo capítulo 27 versículos 65 al 66 nos recuerda que había unos guardias puestos alrededor de la tumba, lo que muestra que la piedra no podría ser removida por las mujeres, pues no eran lo suficientemente fuertes, o por los discípulos, pues aún si eran lo suficientemente valientes, ellos no podían vencer a los guardias armados. También de aquí entendemos que nadie más quería rodar la piedra, pero Mateo 28:2 nos dice claramente que un ángel fue el que la rodó. De hecho, la piedra no fue rodada para dejar salir a Jesús, puesto que Juan 20:19 dice que Jesús, en su cuerpo resucitado, podía pasar a través de barreras materiales. Entonces la piedra fue rodada para que otros pudieran ver que la tumba yacía vacía y para que se persuadieran de que Cristo, Jesús, había resucitado de entre los muertos. Las mujeres vieron a un ángel con forma humana, quien les dijo del Jesús resucitado y quien también les mostró la tumba sin el cuerpo de Cristo. El ángel aquí ilustró y contrastó entre lo que Jesús fue y lo que Él ha sido, y puesto que Él fue crucificado, sin duda alguna esto significaba que Él estaba muerto. Ahora bien, Él ha resucitado, pero no solamente ha resucitado, sino que ha resucitado para siempre. Hay varios ejemplos en la Biblia de personas que habían sido resucitados antes de esto, como el hijo de la viuda en los días de Elías, Primera de Reyes 17, y Lázaro, Juan 11. Cada uno de ellos fue levantado de la muerte, pero ninguno de ellos fue resucitado.
Cada uno de ellos fue levantado en el mismo cuerpo en el que murieron y simplemente fueron levantados de entre los muertos para nuevamente morir en un futuro. Ahora, la resurrección no es solamente el vivir de nuevo, sino que es el vivir de nuevo en un cuerpo basado en nuestro antiguo cuerpo, y que este cuerpo nuevo esté perfectamente adaptado para la vida en la eternidad. Así las cosas, Jesús no fue el primero en volver de entre los muertos, pero Él fue el primero en resucitar con un cuerpo nuevo. También deberíamos de mencionar que Jesús ha resucitado porque Él ascendió al cielo y continúa reinando como un hombre resucitado, aun siendo plenamente hombre y plenamente Dios. También dice Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Estos no eran títulos de exaltación para Jesús, pues el ser nazareno no era un lugar del cual se podría enorgullecer, y el ser crucificado era un título de vergüenza y no de honor. Pero Jesús no estaba avergonzado de ser llamado nazareno y crucificado. Esto lo podemos comprobar en que la descripción de su vergüenza se ha convertido en su corona de gloria, pues Pablo y todos los que le conocieron han calificado al Cristo crucificado y resucitado como Salvador y Señor. El evento en modo actual de la resurrección de Jesús no se describe en ninguna parte del Evangelio, pero el descubrimiento de esto se registró con algo de detalle. Aquí también vemos que fue la intención de las mujeres de dar al cuerpo de Jesús una preparación más apropiada para el entierro, lo que causó que la piedra fuera removida de la tumba. Y también que de este modo se descubriera que el cuerpo de Jesús ya no estaba dentro de la misma tumba. Aquellas mujeres luego estaban agradecidas de que el ángel les dijera que vieran el lugar donde le pusieron, y también tendría o debería ser suficiente para estas el escuchar simplemente el testimonio del ángel. Sin embargo, cuando ellas lo vieron con sus ojos, esto les dio el fundamento para estar en una posición más sólida que el testimonio de un ángel, pues se dice que un testigo ocular es mejor que 20 testigos auditivos. Así las cosas, los hombres creerán lo que han visto si es que no creen en lo que han escuchado. Entonces, en primer lugar, cuando vemos que el lugar donde le pusieron ahora está vacío, vemos que el Padre no se olvidó de Jesús. En segundo lugar, cuando vemos que el lugar donde le pusieron está ahora vacío, vemos que la muerte fue conquistada. Y en tercer lugar, cuando vemos que el lugar donde le pusieron está ahora vacío, pues vemos que tenemos un amigo viviente en Jesús. Ahora bien, el hecho de la resurrección de Jesús es un asunto más bien de historia, lo que significa que únicamente puede ser entendido por lo que la Biblia nos dice. Por lo tanto, es importante que consideremos qué es lo que significa la tumba vacía de Jesús y su resurrección. La resurrección significa que Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Romanos 1:4. La resurrección significa que tenemos la seguridad de nuestra propia resurrección, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Primera Tesalonicenses 4:14. La resurrección significa que Dios tiene un plan eterno para nuestros cuerpos. No había nada en la enseñanza de Jesús en cuanto a adentrarse en la herejía de los gnósticos, que declaraban que la carne es inherentemente malvada. Como ejemplo, Platón el filósofo únicamente pudo deshacerse del pecado al deshacerse de su mismo cuerpo. Jesús, en cambio, retiene el cuerpo y declara que Dios alimenta el cuerpo, así como el alma, ya que el alma misma del hombre se convierte en su santuario. La resurrección significa que Jesús tiene un ministerio continuo,
por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hebreos 7:25. La resurrección significa que el cristianismo y la resurrección son únicos y diferentes aquí en la tierra y asimismo únicos entre las religiones del mundo. La resurrección prueba que, aunque parecía que Jesús hubiera muerto en la cruz como un criminal común, Él en realidad murió como un hombre sin pecado, llevando la culpa de nuestro pecado por amor y autosacrificio. Por tanto, la muerte de Jesús en la cruz fue el pago por nuestra redención. Pero la resurrección fue el comprobante mostrando esto, que el pago por nuestros pecados fue perfecto a la vista de Dios el Padre. Ahora pasemos a los versículos 7 y 8 de Marcos 16. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Acá lo que vemos es que por medio del ángel las mujeres recibieron un mensaje de Jesús, el cual ellas debían de entregar a los discípulos. Podemos pensar de este mensaje como una invitación, porque por medio de este mensaje los discípulos fueron invitados a reencontrarse más adelante con Jesús. Todo esto lo que muestra es que las invitaciones de Jesús están llenas de pura gracia, pues los discípulos le habían fallado completamente a Jesús, y por tanto Él tenía todo el derecho de acabar con ellos, pero por su gracia Él extendió esta amable invitación hacia estos, lo cual nos muestra que las invitaciones de Jesús siempre se cumplen de su parte. Él dijo que se reencontraría con ellos en Galilea y así lo hizo. Juan 21:1 es un ejemplo de ello. Esto también muestra que cuando Jesús nos invita, Él quiere revelarse a sí mismo a nosotros, y en este caso Él va delante de vosotros a Galilea. Como dice, allí le veréis. Este era un mensaje. Ahora, el objetivo principal en este pasaje era el verle de nuevo, pues Jesús había decidido que se revelaría a sí mismo a su pueblo. Y esto nuevamente nos muestra que cuando Jesús nos invita, Él siempre recuerda sus promesas. En la frase «como os dijo», el ángel añadió a la invitación que lo que Jesús dice Él hará, y Él jamás puede fallar en cualquier promesa. También leemos a sus discípulos y a Pedro. Nos sorprendemos que Jesús quería encontrarse con estos hombres que le fallaron grandemente, pero Él puso un énfasis especial en Pedro. Algunos dicen que Él distinguía a Pedro porque Él estaba separado del resto de los discípulos, en el sentido de que Él ya no estaba entre ellos. Probablemente esto no sea el caso. Más bien, en lugar de eso, Jesús distinguió a Pedro porque Él tenía una esperanza especial, un perdón especial y una restauración especial para aquel que le negó de la peor manera. También dice, porque les había tomado temblor y espanto. Estas mujeres dejaron la tumba y huyeron, presas de temblores y asombro. La palabra griega exacta aquí es éxtasis, presas del temblor y extasiadas, llenas con temor. Fue así que huyeron. Dice, ni decían nada a nadie. Esto no significa que no reportaron la resurrección, porque sabemos que lo hicieron, pues Marcos 16 y Lucas 24 nos lo indican. Esto más bien lo que significa es que mientras dejaban la escena de la tumba vacía, ellas no lo discutieron entre ellas mismas, pues no trataron de averiguar o hacer coincidir sus historias. Ellas simplemente fueron a reportarlo a los discípulos de la manera en que el ángel les invitó a que lo hicieran. Leamos los versículos 9 al 11. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron.
Jesús las envió a estas dos mujeres a decirle a los otros discípulos que Él había resucitado de entre los muertos. Pero para esos días su testimonio no sería tenido como confiable, precisamente porque ellas eran mujeres. Pero Jesús aún así confió en ellas, aun cuando los discípulos no lo hicieran, cuando dice no le creyeron. Leamos los versículos 12 y 13. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun ellos creyeron. Los discípulos no recibieron el testimonio de las mujeres, pero ellos tampoco recibieron el testimonio de estos dos hombres que iban en el camino. Eso lo que muestra es que fueron incrédulos en la igualdad de oportunidades. Versículos 14 al 18. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado, y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, porque sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Acá vemos que los discípulos pidieron haber hecho mejor las cosas, puesto que ellos no lo entendían. Pero en realidad lo más importante es que ni ellos ni aún así podrían escapar de la gran responsabilidad que esto significaba. Ahora bien, la incredulidad es un pecado sangriento. Hebreos 10:26. Un pecado pesado. Juan 3:19. Un pecado inexcusable y malagradecido, el cual encierra a un hombre como un prisionero puesto en el calabozo más oscuro por parte de la ley, y lo lleva hacia una destrucción inevitable. Gálatas 3:23. También se lee: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Aquí debemos dejar en claro que la idea de la fe que debe ser proclamada por todo el mundo no era parte de la forma de pensar judía en los días de Jesús, y tampoco era parte de la manera de pensar pagana, sino que más bien era una idea muy revolucionaria para su tiempo. Este mandamiento, claro está, no fue obedecido inmediatamente, pues por muchos años los discípulos permanecieron en Jerusalén, y fue únicamente hasta que la iglesia fue perseguida que el evangelio comenzó a difundirse hacia el mundo. Pero lo que importa es que sí se difundió, y continúa haciéndose hoy en día. Dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esta era una promesa combinada de salvación y advertencia. Jesús no dijo que la condenación pertenecía a aquel que no era bautizado en agua, como erróneamente se cree hoy en día, sino que solamente esto va para aquel que no creyera en él. Una lectura superficial de Marcos 16:15 sugeriría que los pecadores deben ser bautizados para ser salvos, pero esta mala interpretación desaparece cuando descubres que el énfasis está exclusivamente en creer, lo que nos lleva a concluir que si una persona no cree, esta persona a sí mismo es condenada, aun si ha sido bautizada. La omisión del bautismo comparada con la incredulidad pareciera mostrar en este pasaje que Jesús no hace al bautismo esencial para la salvación, pues la condenación descansa en la incredulidad, mas no en el bautismo. Así que la salvación descansa exclusivamente en el creer y no da participación en esto al mismo bautismo. El bautismo, por tanto, es solamente una ilustración de la vida nueva, mas no de los medios que la aseguran. Leemos: y estas señales seguirán. Esta promesa debe ser entendida en el contexto de los peligros inherentes al llevar el evangelio por todo el mundo. Así como Pablo fue mordido por una víbora y también fue preservado en la isla de Malta, Hechos 28. De hecho,
Jesús nunca tuvo en su vida la intención de beber veneno o de manipular víboras para que esto fuera una prueba específica de las promesas o de la medida de fe en un discípulo. Ahora leamos finalmente los versículos 19 al 20 del capítulo 16 de Marcos. Amén. Y el Señor, después de que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Era importante que Jesús dejara esta tierra en su presencia corporal, puesto que Jesús debía ascender para que esa confianza fuera puesta en el poder y ministerio del Espíritu Santo y no en la presencia terrenal de Jesús. Es así que Jesús se adelantó a preparar un lugar para ti, Juan 14, a hacer intercesión por nosotros, Romanos 8, y a dar dones a los hombres, Efesios 4. También es de destacar que Él se sentó a la diestra de Dios para que podamos distinguirle de los ángeles, cuyos lugares son lugares de ministración y no de poderes exclusivos de Dios. Dice, y ellos saliendo predicaron en todas partes. Esta frase indica que los discípulos no permanecieron juntos para bendecirse los unos a los otros, pues dice la palabra que ellos salieron de Jerusalén, lo que igualmente indica que los seguidores de Jesús deberían unirse, pero estos se unirían para equiparse adecuadamente para salir y tocar a un mundo necesitado con su mensaje de salvación. También dice ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Está claro que cuando salimos a hacer la obra de Dios, Jesús obrará con nosotros, pues los discípulos hicieron lo que Jesús les dijo que hicieran, y Jesús hizo lo que únicamente Él podía hacer en este caso cuando dice, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Finalmente miramos que este es un excelente patrón para el ministerio, pues la predicación llegó primero y luego las señales le seguían. Y es que definitivamente las señales tienen el fin de seguir a los creyentes, en lugar de que los creyentes sigan a las señales. El versículo final, como vemos, continúa cumpliéndose hasta hoy en día, puesto que los seguidores de Jesús aún están predicando por todas partes, y el Señor asimismo está ayudándoles y confirmando su palabra por medio de señales que le acompañan. Amén.